Vamos a entrar al segundo capítulo. En el segundo capítulo encontramos que una empresa puede tener diferentes necesidades de financiación. Pueden haber diferentes requerimientos dentro de una compañía. Y aquí la primera reflexión es que tenemos que olvidarnos que dentro de las empresas todo es capital de trabajo. Por una razón, porque dentro de las compañías el capital de trabajo está relacionado con el corto plazo, con la liquidez, con la compra de materia prima, con la compra de inventario, con atender los costos y gastos operativos de funcionamiento. Entonces la necesidad de capital de trabajo es una necesidad muy puntual de corto plazo. ¿Qué pasa con los créditos de capital de trabajo? Son créditos que tienen que ser muy acordes con ese plazo. Por eso es que encontramos créditos de capital de trabajo de 6 meses o de 1 año, a veces de 2 años, porque son necesidades de corto plazo. Pero hay una segunda necesidad dentro de la compañía, que es la necesidad de invertir en activos fijos. Cuando hablamos de invertir en activos fijos, estoy hablando de maquinaria, equipo, bodegas, oficinas, locales, terrenos, software, hardware, patentes, registros de marca. Cualquier inversión que sea de mediano y largo plazo dentro de una empresa. Eso es lo que llamamos una inversión en activos fijos. Y es muy importante separar ese tipo de inversión por una razón. Esas financiaciones tienen que ir acorde con el retorno de la inversión. Y son inversiones que normalmente no se retornan en meses, se retornan en años. Entonces, cuando hablamos de una financiación de activos fijos, estamos hablando de mediano o largo plazo. Créditos de 3 años, de 4 años, de 5, de 7, de 10 y a veces de más. Hay una tercera necesidad dentro de las empresas y tiene que ver con la capitalización de las compañías. Aplica cuando son personas jurídicas. Si una empresa tiene necesidad de recursos y se da cuenta que no puede recibir esos recursos por 3 razones principalmente. La primera, puede ser una empresa muy nueva. Y al ser una empresa muy nueva, hay bancos que no le van a prestar precisamente por carecer de historia. La segunda situación puede ser una empresa muy pequeña. Y cuando las empresas son muy pequeñas, el monto del crédito está directamente relacionado con el tamaño o la estructura de la compañía. La tercera situación puede ser una empresa que independientemente sea antigua o tenga un tamaño grande, esa empresa ya está en su tope de endeudamiento máximo y nadie más le va a prestar un peso adicional. Entonces ahí es cuando surge la necesidad de que el socio de la empresa entre a pedir un crédito en cabeza de él con su cédula y ese socio capitalice esos recursos dentro de la compañía vía aumento de capital pagado. Eso es lo que llamamos una capitalización empresarial. Fortalece patrimonialmente a la empresa, disminuye el nivel de deuda y demuestra un mayor compromiso por parte de los socios. Hay una cuarta necesidad que tiene relación con la estructura de endeudamiento. Si una empresa está financiándose principalmente con créditos de corto plazo y se ha acostumbrado a financiarse con créditos de corto plazo, llegará el momento en el que de pronto su flujo de caja se vea un poco afectado. Ahí es cuando es necesario de pronto pedir un crédito diferente, cambiar esa deuda que está en el corto plazo y mandarla al mediano o al largo plazo. Eso es lo que llamamos modificar la estructura de endeudamiento. Y hay una última necesidad que está relacionada con generar flujo de caja después de las ventas. Y es cuando una empresa vende a plazo y tiene que esperarse 30, 60, 90 días o hasta más para recibir el pago de esa venta. Eso requiere financiación. Y ahí también hay alternativas en el mercado que pueden ayudar a generar liquidez y satisfacer esa necesidad. Vemos entonces que una empresa puede necesitar recursos antes de vender o de despachar o de embarcar, como se le llama en el comercio exterior, pero también puede necesitar recursos después del embarque o después de la venta o después del despacho. Cuando estamos necesitando recursos antes de la venta, hablamos de un crédito tradicional, depende para lo que yo necesite. Pero si estamos hablando de una financiación posterior a la venta y tengo cuentas por cobrar, por ejemplo, en comercio exterior, esa financiación posterior a la venta de ventas a plazo
si están instrumentadas con un mecanismo como una carta de crédito, una letra avalada o una garantía stand-by, puede generar el pago de contado a través de un banco. Las empresas deben analizar detalladamente y constantemente para qué necesitan recursos, porque dependiendo para qué es la necesidad, así tienen que buscar el mecanismo idóneo. No todas las necesidades se deben financiar con créditos de capital de trabajo en el corto plazo. Ahora vamos a revisar con qué conceptos se encuentra una empresa cuando va a un banco o va al mercado financiero a tramitar un crédito. Lo primero son esos términos a los que nos enfrentamos, que a veces conocemos y a veces no conocemos. Términos como cuáles. Por ejemplo, que existe en el mercado una tasa preferencial. ¿Qué es una tasa preferencial? Es una tasa que los bancos entregan a clientes muy especiales en condiciones preferenciales muy favorables y son tasas de interés muy bajas que responden a una buena reciprocidad entre una empresa y un banco. Pero asimismo, en el mercado también encontramos conceptos de la tasa máxima legal vigente. ¿De qué se trata la tasa máxima legal vigente? En el mercado financiero regulado hay unas tasas techo que las entidades financieras no pueden superar. Eso es lo que llamamos una tasa máxima legal vigente. También encontramos los conceptos de tasa variable y tasa fija. Una tasa variable es aquella que cambia en el tiempo en la medida que el mercado va cambiando. Una tasa fija es aquella que se queda quieta desde el principio del crédito hasta el final del crédito, independientemente de qué pase en el mercado. Lo normal es que las tasas fijas son tasas que se utilizan en créditos de consumo o en créditos de libre inversión. Lo normal es que las tasas variables son los créditos que se utilizan en las empresas. Entonces empezamos a encontrar conclusiones como que los empresarios deberían siempre buscar tasas variables porque de acuerdo a cómo se mueve el mercado, se mueve la tasa del crédito. Si uno compara las tasas fijas y las tasas variables, va a encontrar que las tasas fijas son más altas que las tasas variables y considerablemente más altas. Para seguir profundizando en el tema de las tasas variables, una tasa variable se construye con una base y unos puntos adicionales. La base va a depender de muchas cosas. En Colombia puede haber tasa variable en pesos con la DTF o, por ejemplo, con otros indicadores del mercado. También encontramos tasa variable como la LIBOR, que es muy utilizada en los créditos en dólares. Cuando comparamos entre la DTF y la LIBOR, la diferencia es que la DTF pues, es una tasa de mercado colombiano, que es el promedio semanal de la tasa de captación de los CDTs a 90 días y cambia cada 8 días. La LIBOR es una tasa internacional que cambia diariamente. La DTF se usa en créditos en pesos, la LIBOR se usa en créditos en dólares. Y ahora encontramos las diferentes alternativas de financiación que nos ofrece el mercado. Entendiendo que hay alternativas que son más costosas que otras. Por ejemplo, vamos a iniciar con el crédito extrabancario, que es un crédito que no está regulado en el mercado y es un crédito que tiene unos costos muy altos. Para hacer un ejemplo sencillo, supongamos que tenemos una financiación al 5% mensual. Eso nos da una tasa nominal del 60% al año. Pero esa tasa nominal no es la real que yo pago. Yo puedo pagar una tasa por encima del 80% efectivo anual. Entonces el crédito inofensivo del 5% mensual se convirtió en un crédito del 80% efectivo anual. Un crédito del 80% efectivo anual es un crédito que puede estar al DTF más 75, DTF más 76, porque la DTF está más o menos en el 4%. Grábense muy bien ese número del 80% efectivo anual para que lo podamos comparar con el resto de las alternativas que hay en el mercado. Ya en el mercado financiero regulado encontramos el sobregiro, que es una tasa más alta de mercado.
es la misma tasa que se puede encontrar en las tarjetas de crédito y la misma tasa que se puede encontrar en los créditos de consumo o de libre inversión. Son tasas que superan el 25% al año, el 30% al año. Y cuando empezamos a hablar de costo financiero al año, acordémonos de aquella conclusión de controlar el costo de la deuda, porque entre más alta sea la deuda, más difícil es generar valor. Luego encontramos los créditos de cartera comercial, que es un crédito en donde las empresas encuentran la mejor solución a financiar sus inversiones. Estos créditos de cartera comercial son créditos que pueden estar alrededor de un DTF más 8, DTF más 10, DTF más 12. ¿De qué va a depender realmente si la tasa es más baja o es más alta? Del nivel de negociación que tenga un empresario con su banco. Aquí voy a hacer relación a los créditos con tasas preferenciales. Un crédito con tasa preferencial puede ser el DTF más 2, el DTF más 3, y ahí ya podemos comparar si lo que estoy recibiendo es o no es adecuado. Por último, en mejor condición que los créditos de cartera comercial, tenemos los créditos de fomento o los créditos de desarrollo. Como entidades tenemos a Finagro, tenemos a Findeter y tenemos a Bancoldex. Esas tres entidades otorgan créditos de fomento o créditos de desarrollo. Son mejores que las carteras comerciales en algunos casos, principalmente para las empresas micros y pymes. Porque cuando una empresa pyme pide un crédito de Bancoldex o de Finagro o de Findeter, puede encontrar mejores condiciones de plazo, de amortización y muchas veces de tasa de interés frente a lo que encontraría en una cartera comercial. Entonces ese es el objetivo principal, poder bajar al máximo el costo de funcionamiento a través de bajar el costo de la deuda, y eso lo logramos acudiendo a créditos de cartera comercial y acudiendo a créditos de fomento y de desarrollo. En el tema de los créditos de fomento y de desarrollo, tenemos cómo funciona Bancoldex. Aquí estamos viendo que está Bancoldex como entidad de segundo piso o entidad de redescuento. En el medio tenemos a la entidad financiera, que es el intermediario, y tenemos al otro lado el empresario, que es el beneficiario de crédito. El primer paso es que la empresa hace la solicitud ante la entidad financiera, el intermediario financiero, cualquiera de los bancos comerciales. La entidad financiera le solicita a Bancoldex los recursos, Bancoldex le entrega a la entidad financiera los recursos para ser finalmente entregados al beneficiario de crédito, que es el empresario. Aquí hay algo muy importante, y es que la entidad financiera es el responsable de solicitar todos los documentos, hacer todos los análisis, aprobar la solicitud de crédito y pedirle la plata a Bancoldex. Entonces toda la documentación es presentada por el empresario a la entidad financiera.